Ok, pues buenas noches, hermanos. Yo espero en Dios ya el próximo. Estoy ahí afinando detalles con Irra para que ya primero Dios el próximo miércoles ya volvamos a estas reuniones presencial. Yo espero en Dios que ya nos podamos acomodar para ahí estar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Ok, pues vamos a iniciar. Pues como saben, hermanos, estamos estudiando este tema porque el punto de que estemos estudiando este tema no es saber cómo leer la Biblia, sino cómo estudiar la Biblia. Porque para leer la Biblia cualquier persona puede hacerlo o se puede tomar como un pasatiempo, es como leer cualquier otro libro o cuando lees otros libros o cualquier otra cosa, ¿no? Hasta, hasta nuestro expresidente leyó los libros de la Biblia, no todos, pero los leyó. Entonces, es un pasatiempo, nada más. Entonces, en cuanto a mejor a leer, pero lo que queremos hacer con este estudio con este estudio es saber cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del estudio de la Biblia, obviamente sugiere labor, un trabajo serio y diligente, ¿verdad? O sea, siempre que estudiamos la Biblia va a sugerir una labor, un trabajo serio y algo diligente, perdón. Hermanos, y cuando hablamos cuando decimos que estudiar la Biblia es un trabajo, nos damos cuenta que muchas veces no es por falta de inteligencia o pasión el no estudiar, porque cuando decimos estudiar la Biblia es trabajo, sale la pereza, ¿no? Y la pereza es algo con lo que todos debemos luchar en este caminar, en este peregrinaje, ¿no? Que estamos aquí, ya que las ocupaciones de este mundo nos cansan, nos fatigan y a veces decimos, pues, ¿en qué tiempo o a qué horas? Pero es muy importante, hermanos, que como lo hemos estado estudiando y lo hablábamos hace 2 domingos, Dios creó un tiempo y espacio y que todos nos hagamos de un espacio tanto para las ocupaciones del trabajo, la casa, mi esposa, los hijos, y dentro de eso tenemos que darnos un espacio no solo para leer la Biblia, sino para estudiar la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablo de estudiar, no es que tengas que dedicarle 2, 3, 4, 5 horas al día, sino que le dediques un tiempo, a ver, ¿por qué esta palabra? ¿Qué el Señor quiere enseñar? ¿Qué me quiere decir aquí? ¿Qué sería el contexto de esto? ¿Y por qué Jesús estaba hablando de esto? ¿No? Entonces, si vamos a tratar con disciplina el estudio de la Biblia, debemos reconocer que desde el principio vamos a necesitar de la gracia de Dios para perseverar en ello, ¿verdad? Iniciar algo, todos lo podemos hacer y de verdad a mí me da muchísimo gusto que creo que en este estudio de hermenéutica es cuando más personas ha habido en este estudio, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué vamos iniciando? Entonces te digo, iniciar algo, todo lo podemos hacer. Lo complicado es concluirlo, ¿verdad? Porque a través de la carrera, a través de que vamos corriendo, caminando, se nos presentan cosas que se nos vuelven complicadas para seguir con el estudio, mas no imposibles. Vuelvo a lo mismo, darnos un tiempo y un espacio para esto, ¿verdad? Si hiciéramos una encuesta ahorita de las 17 personas que estamos aquí conectadas, ¿quiénes han leído la palabra de Dios desde Génesis, Apocalipsis? Quizás serían muy pocas, ¿verdad? Y si hacemos una encuesta a nivel de la iglesia local y si hacemos una encuesta a nivel de la iglesia universal, serían muy pocas las personas que han leído desde Génesis hasta Apocalipsis. Quizás eres una de ellas que he dicho, yo nunca lo he leído así, pero aún se reduce a una minoría las personas que realmente estudian la Biblia, ¿verdad? Las personas que realmente estudian la Biblia. Me acuerdo cuando yo llegué
yo venía de una congregación y cuando me llegué a congregar ahí a Pan de Vida, eh, el primer domingo que yo asistí solo, Chantal estaba recién aliviada. No, perdón, me llevé a mi hija. Cuando llegué ahí y escucho la primer predicación del pastor que estaba a cargo de ahí, cuando lo escucho y empiezo a ver cómo exponía la Biblia, mi primer pensamiento fue, este hombre estudia la Biblia. Este hombre sí tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero es una minoría las personas, quitándolos a los pastores, que es su trabajo, que estudian la Biblia. Por eso me gusta este estudio de los miércoles porque somos un grupo de personas que estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí ahorita estamos reunidos teólogos. ¿Por qué estamos reunidos teólogos? Porque estamos estudiando teología, estamos estudiando el estudio de Dios, ¿no? Entonces, y estamos aquí porque estamos interesados en conocer más a Dios. Es lo que yo quiero pensar que cada uno de los que está aquí es por eso, porque su interés es conocer más de Dios, más de su palabra. Pero suena chistoso, pero es una realidad que hay personas que dedican tiempo al estudio de la Biblia por razones equivocadas. Eso es una verdad. Por razones equivocadas dedican tiempo, dedican horas al estudio de la palabra. Una de ellas son aquellas con las hachas más afiladas para hacerlas pedazos, hablando de la palabra de Dios. Aquellas que solo están leyendo la Biblia para ver dónde pueden atacarla. Tú platicas con un ateo y el ateo te va a decir muchos versículos de la Biblia, quizás se va a saber más versículos que tú, y te va a decir, es que en Deuteronomio, es que en Levítico, es que en los evangelios, es que Pablo. ¿Y por qué? Y sus conclusiones son, ¿y por qué Dios dijo esto e hizo esto? A ver, ¿por qué Jesús se comportó de esta manera? Y aquí puedo demostrarte que Jesús no era Dios. Y aquí te puedo decir que David y Jonatán sí eran pareja. Aquí te puedo decir que Dios se contradecía, porque aquí decía algo, acá decía otra cosa y acá hizo otra cosa. Entonces, son personas que están estudiando la Biblia por razones equivocadas. Otras personas de ellas son aquellas que dedican tiempo al estudio, pero para esquivar el peso de su autoridad, buscando escapatorias para pecar libremente, buscando cosas como que la Biblia no prohíbe para yo hacerlas. A ver, ¿qué la Biblia no me prohíbe que yo puedo hacer? Entonces, hermanos, el hecho de que la Biblia no me hable de prohibiciones, no me diga que una cosa está prohibida, no quiere decir que no quiere decir con que yo las haga sea lo correcto. ¿Verdad? Muchas personas dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que fumar es pecado? Ahí Dios lo prohíbe. Hermanos, el hecho de que la Biblia no lo prohíba no quiere decir que sean correctas. Entonces, muchas veces yo llegué a caer en ese error donde decía, la Biblia no lo condena y si la Biblia no lo condena, lo puedo hacer. Pero no, hermanos, tenemos un versículo donde dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. ¿Verdad? Entonces, hay personas que se dedican al estudio nada más para buscar eh, eh, algo donde puedan justificar su pecado y quitarle peso a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay otras personas que dedican tiempo solo para saber más que los demás. De verdad, dedican tiempo y decir, para yo saber más que todos los demás. Y llegan a caer en la arrogancia y la soberbia. De aquí yo sé más que todos. Aquí no hay nadie que a mí me enseñe. Y eso es triste, hermanos. Entonces, yo les quiero confesar algo. Cuando yo, por la gracia y misericordia del Señor, me fui al Instituto Bíblico y comencé, de verdad, hermanos, muchas de las doctrinas que hoy en día ustedes saben, por la gracia y misericordia de Dios, cuando para ustedes a lo mejor muchas de ellas no son nuevas porque se les han enseñado desde un principio, otras sí, pero cuando yo llego y estudio en el Instituto Bíblico, muchas cosas doctrinales eran en contra de lo que me enseñaban en mi iglesia local.
Entonces, cuando yo empiezo a estudiar y nos poníamos Juan y yo ahí a estudiar y veíamos la palabra de Dios y escudriñábamos la palabra de Dios y cada vez el Señor nos iba dando más luz, yo, hermanos, sinceramente reconozco que en mí comenzó a haber arrogancia, en mí comenzó a haber soberbia, ¿verdad? Y ya cuando yo llegaba aquí, muchas de las predicaciones, cuando yo escuchaba a mi pastor, llegaba y me sentaba, más que estar atento a lo que Dios trajera a mi vida o hablar a mi vida, mucho de ello era a ver qué decía mal para decir, está equivocado porque la palabra dice esto. Y está equivocado porque la palabra dice esto. Y cualquier cosa que a veces decía uno de los jóvenes o algo, yo trataba de debatir, no tanto como dice Pablo, ¿verdad? Para edificación, sino para que hubiera una controversia. Pero obviamente, hermanos, estaba inmaduro y estaba creciendo en el Evangelio y después de un tiempo el Señor me hizo enderezarme, ¿verdad? Pero el hecho de que tú y yo estemos aquí no es para decir yo sé más que los demás y caigamos en una arrogancia y soberbia. Lo más triste, hermanos, es que cada vez muchas iglesias, de verdad, y cuando digo muchas, son muchas, ordenan hombres cada año que son virtualmente ignorantes acerca del contenido de las escrituras. De verdad. Nos encontramos a pastores molestos y enojados cuando las ovejas les piden que enseñen algo de la Biblia. Y la verdad, los pastores sacan excusas tan tontas como hablábamos la semana pasada de ejemplos que dábamos de exégesis e exégesis, eh, donde sacan estas excusas tan tontas como la letra mata. Tanta letra mata. Deja que el Espíritu te lo revele. Hermanos, y muchas veces, en muchos casos, el pastor vive en un temor mortal de su ignorancia, que su ignorancia, perdón, se vea expuesta por el hecho de ser presionado. Y cuando el pastor se ve así, porque está más metido en la obra que en la oración y en escudriñar la palabra, el pastor saca, te digo, esto como la letra mata o no puedes escuchar a nadie más que no sea de esta congregación. No puedes escuchar a otros pastores que sean fuera de esta congregación, porque lo único que van a traer a ti es confusión, ¿verdad? Entonces, y cuando la iglesia dice, es que pastor, nosotros estamos cansados de un estudio bíblico donde nada más es lechita, queremos algo más sólido, te empiezan a tindar de rebelde, de no te quieres sujetar. Hermanos, y esto no puede ser así. Imagínate que yo te prohibiera que escucharas las predicaciones de Sugel, de Juan Manuel Vaz, de Chuy Olivares, de MacArthur, que yo te dijera, no, no las escuchen, no las pueden escuchar. Hermanos, yo aprendo de ellos. Yo aprendo de esos hombres que han caminado en el Señor. Esos hombres a mí me enseñan, ¿verdad? Entonces, yo no puedo limitar a la iglesia local a que no escuche otros pastores de esta congregación, ¿verdad? Que también ha habido un extremo donde hay personas que toman a estos pastores como sus pastores cuando ni siquiera los conocen y dejan de congregarse, dejan de asistir, comienzan a reunirse en su casa y al final dicen Jehová mi pastor, nada me faltará y MacArthur también. Y no es así, hermanos. No es así. Dios nos manda que estemos en una iglesia local, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto, empecé a decir todo esto, pero esto solo fue la introducción del nuevo estudio que veremos hoy, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo el tema ¿por qué estudiar la Biblia? Y dentro de estos temas estamos viendo subtemas y este sería nuestro tercer subtema. Recuerden también, hermanos, que no llevamos prisa, ¿verdad? No estamos a la carrera, ni en cierto tiempo vamos a terminar. Vamos poco a poco desmenuzando esto, pero para que quede bien comprendido en cada uno de ustedes. Repito, solo estamos en el principio de por qué estudiar la Biblia. Aún no llegamos al clímax de este estudio. A lo mejor yo sé que muchos dicen, sí, pero ya queremos llegar a ese clímax. Aún no estamos en el clímax donde es como la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación y las reglas de la hermenéutica, ¿verdad? O sea, son creo que 10 reglas de la hermenéutica. Todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Vamos poco a poco desmenuzando
la palabra de Dios y viendo este estudio. Así que tengan paciencia y no se pierdan ninguno de los estudios, los cuales vamos a estar aquí viendo, desarrollando, ¿verdad? Ok, el tercer subtema que tenemos para esta noche es fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia. Fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia. Si voy muy rápido, de verdad me pueden decir sin ningún problema. Es por ello que yo ya quisiera regresar a presencial para estar más en corto con los hermanos y cualquier duda y comentario más ahí, pero no hay problema, me puedo esperar. Fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia. Ok, la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de estudiar la Biblia. Recordemos que todavía lo vamos a ver más adelante, pero una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? O sea, yo no tengo que ponerle algo a la misma Biblia es su propio intérprete. Entonces, la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a la importancia de estudiar la Biblia. Y en este estudio vamos a ver o vamos a estudiar dos pasajes, uno de cada testamento, tanto en el Antiguo Testamento un pasaje y otro como en el Nuevo Testamento, con el fin de ver estos mandatos de estudiar la Biblia. El primer pasaje que vamos a ver está en el Antiguo Testamento y está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. El título es Fundamentos Bíblicos para el estudio de la Biblia. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra oye, cuando dice aquí, oye Israel, la palabra oye viene del hebreo Shema. Shema es escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. Esos son los significados. Escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. Entonces está diciendo aquí el Señor, escucha con atención Israel, obedece lo que te voy a decir. Hermanos, nosotros somos el Israel en Cristo injertados. O sea que esta palabra es también para ti y esta palabra es también para mí. Esta palabra es para la iglesia local, para la iglesia Camino de Santidad, ¿verdad? Entonces dice, escucha con atención. Obedece lo que te voy a decir. Jehová uno es. Jehová uno es. Esta palabra es Jehová es único. Aquí algunos hermanos usan esta palabra vaya que hacen una exégesis para decir que Jehová es uno y que Dios no es un Dios trino, porque aquí dice que es uno, pero no se está refiriendo a esto, hermanos, que si es uno o es tres. Lo que está diciendo aquí afirma que el Señor es el único Dios. Escucha con atención, Israel, obedece lo que te voy a decir. Yo soy el único Dios en Israel. Yo soy el único Dios. No hay Dios fuera de mí. Por lo tanto, el Señor al decir esto exige de su pueblo adoración y un amor exclusivo hacia Él. Y la mejor adoración que tú y yo le podemos ofrecer a Dios es nuestra obediencia. Es nuestra obediencia, es lo mejor que tú y yo le podemos dar al Señor. ¿Recuerdas aquel pasaje cuando Saúl dijo, es que todo esto lo he guardado para ofrecerlo a Jehová tu Dios?
Y dice, ¿se complace más Jehová en los holocaustos y en las ofrendas o en que se obedezca su palabra? ¿Qué es más grato para el Señor? ¿Las ofrendas y los sacrificios o que se obedezca su palabra? La respuesta era clara, que se obedezca su palabra. La obediencia es mejor. Entonces, dice ahí el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este amor del que está hablando el Señor es un amor más de un mero sentimiento o una emoción en el interior, no algo nada más emocional, ¿verdad? Que dices, ahorita sí, mañana no, pasado quién sabe. O depende de cómo yo esté, estoy con el Señor. Si estoy bien con mi esposa, estoy bien con mi trabajo, estoy bien con el Señor. Pero si no estoy bien con mi esposa, no estoy bien en mi trabajo, no estoy bien con el Señor. Y no es así. ¿Cómo podemos saber, hermanos, que una persona ama al Señor con todo esto, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? Aunque somos seres caídos, no vamos a lograr amar al Señor con todo. Pero ¿cómo podemos saber que somos personas que estamos ahí para entregarnos al Señor en totalidad, si eso es algo interno, ¿verdad? Pero Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es la obediencia a su palabra y a sus mandatos, a lo que Él nos ha hablado. Y quizás ahorita me puedes decir, Uciel, ¿y todo esto qué tiene que ver con el estudio que vamos a ver y con el título de Fundamentos Bíblicos para el Estudio de la Biblia? Ahí vamos para allá. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestros pensamientos estén diariamente ocupados en ella, en la palabra. Aquí Dios soberanamente ordena que su palabra sea enseñada. Es lo que habla el Señor, que su palabra sea enseñada. No tanto, aquí no está hablándole al pueblo como repítele a tus hijos, así como un rezo, como una Ave María. No, 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 no. Algo que va a dedicar tiempo, algo que va a dedicar esfuerzo, algo que va a dedicar trabajo. Habla de que enseñemos diligentemente, tan diligentemente que penetre al corazón. Es el contenido de esa palabra, de lo que tú y yo estamos enseñando, no debe ser mencionada en forma casual o ocasional. Es la exposición repetida a diario, a diario. Hermanos, pregunto, no necesitas contestarme, pregunto, si uno es cansado, que es cansado, y a lo mejor para ustedes, pero eso es parte de mi trabajo, pero es cansado todos los días leer la palabra de Dios y escudriñarla. No nomás leerla, vuelvo a lo mismo, no nomás leer por leer, detenerte un poquito y decir, ¿por qué dice la Biblia esto? A ver, ¿qué quiere decir en otra versión? ¿Qué quiere hacer esto? ¿Qué quiere hacer lo otro? Pero aquí Dios habla que sea algo diligentemente, que la enseñemos con diligencia. Escuchaba, hace ratito ayer me hizo acordar Chantal, hermanos, fueron 3 años y medio en el cual yo estaba en 2 trabajos, en uno y en otro, ¿verdad? Entonces yo les digo que por 3 años y medio yo me estuve desvelando muchísimo, muchísimo. Me dormía los viernes y sábados a las 3, 4 de la mañana, el domingo irme temprano a trabajar hasta que, ¡pum!, ¿no? Me sube la presión y ya andaba entregando el equipo, me sentí súper mal. Y la otra vez estaba escuchando una prédica de Juan Manuel Vaz y Juan Manuel y Juan Manuel Vaz decía lo mismo, ¿no? Que él por 7 años, él me ganó por 3 años y medio más, por 7 años él estuvo en 2 trabajos, estuvo en dos, o sea, tanto la iglesia y su trabajo secular. Y dice, hermanos, hasta que fui a dar al hospital porque la presión me subió.
me subió. Entonces los hermanos tuvieron que hablar entre ellos, dijeron, a ver, ya, ¿qué pasa? Si no, pues el pastor se nos va a ir, ¿no? Entonces hablaron y ya vieron y pudieron sostenerlo. Y decía algo Juan Manuel Vaz, y yo le decía, Chantal, yo me identifico con eso. Le decía, es que a mí me gustaba enseñar diligentemente, estudiar diligentemente y enseñar diligentemente la palabra de Dios. Y en ese caso, yo igual, hermanos, o sea, a mí me gusta meterme en los estudios y hacer un estudio de 6, 7, 8, 9 horas para poder dar un mensaje y enseñarlo diligentemente. Entonces, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra repetirás viene del hebreo shanan. Shanan. Esta palabra es inculcar, afilar, aguzar, punzar. Inculcar, afilar, aguzar, punzar. La palabra aguzar es hacer que una cosa tenga punta o que la tenga más aguda. Y fíjate que este versículo nos relaciona cómo aquí está hablando, enseñarás a tus hijos, o sea, hablarás a tus hijos de tal modo, las vas a repetir que ellos tengan punta. Y en Salmo 127, versículo 4, Salmo 127, versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas. ¿Te imaginas una flecha sin punta? Una flecha sin punta, hermanos, no tendría provecho. ¿No tendría qué? No tuviera por la pluma la que da dirección, pero, o sea, no, de nada sirve una punta sin flecha. Por más que des en el blanco, no va a acertar en el blanco, porque no tiene punta. Entonces aquí dice el Señor, vas a repetirle a tus hijos, vas a inculcarle a tus hijos, vas a afilarlos, a aguzar, a punzar. Y fíjate, la palabra punzar es clavar algo con punta en algún sitio. También el significado de punzar es molestar o provocar a una persona hasta conseguir que se enfade. La palabra punzar es clavar algo con punta en algún sitio, o es molestar o provocar a una persona hasta conseguir que se enfade. ¿A poco tus hijos, cuando les hablas de la Biblia, les estás diciendo y lo que dice el Señor y el Señor no le agrada, a poco no los molestas? ¿A poco no se enfadan? Hermanos, cuando tú estudias, escudriñas la palabra y dices las cosas diligentemente y las enseñas diligentemente, como es la escritura, a muchas personas le va a molestar. A muchas personas les va a provocar un enfado. Pero es lo que debemos de hacer, enseñar correctamente la palabra de Dios. Enseñar correctamente la palabra de Dios. Cuando alguien está hablando contigo y le dice, sí, pero es que la palabra dice, es que la Biblia dice, es que tú siempre tu Biblia. Ayer estaba hablando con una persona y platicando con ella, cristiana, me dice que se juntó con unos amigos. Me dice, no, fíjate que hubo una fiesta o un convivio y me junté con unos amigos del mundo, ¿verdad? Y dice, y la verdad empezamos a hablar, pero yo no les estaba hablando de Dios. Dice, yo la verdad a mis amigos del mundo me gusta hablarles de principios y valores, porque no quiero que me tomen como una persona religiosa, que no quiero que sepan así que soy tan religioso y como tan castrante.
¿verdad? Y así les hablo yo, y pues sí me echo las chelitas con ellos, y esto y lo otro, y yo le dije, mira, qué chistoso. Por esa razón, de ser una persona religiosa y castrante, dejé de tener amigos del mundo. Por hablarles de Dios, me dejaron de hablar. Hermanos, fui tan punzante al grado de molestarlos y enfadarlos. En serio, o sea, no es que la palabra de Dios dice, es que Dios dice, y es que Dios, y lo que hace a Dios no le agrada. O sea, fui tan punzante que a tal grado que ya hacían algo y no me invitaban. Y claro, sí me dolía, me sentía. Y yo decía, híjole, pero no podía quedarme callado, hermanos. Pero de algo estoy seguro, que perdí amigos, vamos a decirlo, vamos a llamarlos amigos. ¿Perdí amigos? Sí, sí perdí. Pero estoy tan seguro que Cristo no se avergonzará delante de mí con su Padre. Porque dice Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Y aquí nos anima, la Biblia nos da fundamentos bíblicos del por qué la debemos de estudiar. ¿Por qué debemos de estudiar la palabra de Dios? Dice, y hablarás, aquí mismo, perdón, estamos leyendo, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Cuando te levantes. La palabra hablarás viene del hebreo dabar. Hablarás viene del hebreo dabar. Significa someter, aconsejar, exponer, anunciar, componer, declarar. Dice, hablarás. Hermanos, ¿cómo vas a hablar de la palabra de Dios si no la estudias? Si no la estudias. Muchos hablan de lo que leen en la palabra de Dios, pero no de lo que estudian en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Entonces, el Señor en el Antiguo Testamento nos anima a estudiar su palabra. Pero en el Nuevo Testamento también el Señor nos habla que debemos estudiar su palabra. ¿El por qué debemos estudiar su palabra? En el Nuevo Testamento vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Un fundamento que Pablo le dice a Timoteo. Dice, segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, esta exhortación es tan básica para que comprendamos la importancia del estudio bíblico que nos ordena un cuidadoso escudriñamiento, ¿verdad? Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, pero persiste tú, es tu trabajo,
persiste tú. La palabra persistir viene del griego meno. La palabra el significado es esperar, morar, permanecer, persistir, retener, practicar. Pablo le dice, persiste, persevera en lo que has aprendido. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Ya aprendimos todo de la Biblia? ¿Ya no sabemos todo de la Biblia? Mira, yo te voy a decir algo. La Biblia es una fuente inagotable. Si yo te hablo hoy te hablo de 2 de Timoteo capítulo 3 y la siguiente semana te hablo de 2 de Timoteo capítulo 3 y la siguiente semana siempre voy a encontrar algo diferente. Algo diferente, porque así es la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Siempre vamos a descubrir algo nuevo en la palabra, algo que no lo habíamos visto. No debemos decir que solo debemos estudiar una sola vez. Al contrario, hermanos, debemos tener un estudio continuo de las Escrituras, una perseverancia. Hay personas que me dicen, es que Uziel, tú estudiaste en un instituto bíblico, tú estudiaste ahí, ¿y eso qué? Eso no me quita, el hecho de que yo haya estudiado en un instituto bíblico, eso a mí no me quita que debo seguir estudiando. Hermanos, muchas de las cosas que yo vi en el instituto bíblico, muchas de esas doctrinas, hoy en día, por la gracia de Dios, no estoy muy de acuerdo con ellas. No las entendía en ese momento, muchas de las doctrinas que hoy comprendo. ¿Por qué? Porque es un estudio continuo. Entonces, no podemos decir que yo ya estudié una vez y ya no vuelvo a estudiar. Y sí, hermanos, hay personas, dile a un doctor y el doctor no se puede quedar con lo que estudió cuando iba en la carrera. Tiene que seguir estudiando, tiene que seguir perseverando. Es igual en la palabra de Dios. No podemos decir, yo ya estudié este pasaje, ya no lo vuelvo a estudiar. No, hermanos, debemos de seguir estudiando, ¿verdad? Yo cuando terminé ahí en el instituto, yo quería servir en la congregación donde nací. Ese era mi pensamiento, ¿verdad? Pero cuando llego a la congregación, doctrinalmente ya no teníamos lo mismo. ¿Por qué? Porque yo seguía estudiando y ya no teníamos lo mismo. Ya doctrinalmente no estábamos en la misma sintonía, pero seguí estudiando y lo que yo no quise ocasionar es un conflicto en la congregación, ¿verdad? Entonces, necesitamos seguir estudiando, hermano. No podemos decir que yo ya estudié o que estudie una vez y que ya no es necesario estudiar, o que el pastor estudie por mí y que el pastor el domingo me diga lo que tenga que hacer. No, hermanos. Y yo les hago una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Poner una predicación de Sugel Michelin y escucharla ahí, o ir nosotros y estudiar ese pasaje? Lo más fácil es poner la predicación y que él ya me diga. Y muchas veces le hacemos una verdad absoluta. Es que como así lo dijo Sugel y pues como él sí sabe, así tiene que ser. No, hermanos. Hay muchas cosas de las cuales yo difiero con Sugel. Hay muchas cosas en las cuales yo difiero de MacArthur. Hay muchas que yo difiero de Chuy Olivares, pero sigo estudiando la palabra. Ellos siguen estudiando la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Y de quién has aprendido, algunos teólogos dicen que no saben si se refiere a la abuela de Timoteo o a Pablo mismo, ¿verdad? Dice, sabiendo de quién has aprendido, pero Pablo hace la referencia que él ya ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras. Timoteo tenía el conocimiento de las sagradas escrituras y estas, le dice, estas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero lo impactante aquí, hermanos, de este versículo o de esto que te acabo de leer es que Timoteo ya la sabía desde su niñez. Hermano,
¿Quién le está enseñando las escrituras a tus hijos y a mis hijos? ¿Quién? ¿Quién se las está enseñando? Hermanos, lo más correcto que deberíamos de hacer todo varón, todo hombre de hogar en su casa es tener su propio estudio bíblico. Eso debería ser lo más correcto. Con su esposa y sus hijos. Porque Pablo aquí le dice, tenías el conocimiento, pero esto te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice aquí, la sabiduría está relacionada con la cuestión práctica de aprender a vivir una vida agradable a Dios. Se nos manda que busquemos el conocimiento, pero sobre todo que obtengamos sabiduría. Los conocimientos son necesarios si se va a adquirir sabiduría, pero no son lo mismo que la sabiduría. Se puede tener conocimiento sin tener sabiduría, pero no puede tenerse sabiduría si no tienen conocimiento. Se puede tener conocimiento sin tener sabiduría, pero no puede tenerse sabiduría si no se tienen conocimiento. Hermano, ¿cómo le puedes decir a una persona, sé sabio, si no tiene un conocimiento de la palabra? Y hay personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero no son sabios. Porque la sabiduría viene del Señor. En 2 Timoteo 3, versículo 16, Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La traducción aquí es, la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene del griego, está muy difícil la palabra, viene del griego divinamente soplado, que tiene el aliento de vida. Hermanos, la palabra de Dios tiene ese aliento de vida que puede dar vida. Recordemos que la condición del hombre sin Cristo es estar muerto en pecados. Así como Adán fue formado del polvo de la tierra, y así fue formado el polvo de la tierra y estaba un cuerpo sin vida, hasta que Dios sopla en él aliento de vida, es un ser viviente. Así Pablo le dice a Timoteo que la Biblia viene de Dios. Él es su máximo autor, es su palabra, viene de él, lleva el sello de Dios. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y la palabra enseñar aquí es enseñar doctrina. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar doctrina, instrucción o información. Hermanos, la palabra de Dios nos va a enseñar doctrina. No nos enseña a decretar, a cómo atar, cómo hacernos ricos, ni cómo tener una vida de éxito como el mundo lo enseña. No, hermanos, enseña doctrina. La palabra de Dios enseña doctrina. Dice el pastor Sproul que él lo dice así, un sinnúmero de veces he oído cristianos decir, ¿por qué necesito estudiar doctrina o teología cuando solamente necesito conocer a Jesús? O sea, ¿para qué? ¿Para qué estudio doctrina? ¿Para qué estudio teología si solamente me basta conocer a Jesús? Y dice él, mi respuesta inmediata es esta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pregunta él. Tan pronto como empezamos a contestar esta pregunta, nos estamos adentrando en la doctrina y la teología. Ningún cristiano puede evitar la teología. Todo cristiano es teólogo. Sí, hermano, tú eres un teólogo.
Yo soy un teólogo, todo cristiano es un teólogo, quizás no un teólogo en el sentido técnico profesional, pero es un teólogo. La cuestión para los cristianos no es si somos buenos o malos teólogos. Un buen teólogo es aquel que es instruido por Dios. Hermanos, esta misma persona de la que te contaba ayer, de la que te contaba que ayer platiqué con ella, me dice, es que vengo contigo, Ciel, porque quiero un consejo para mi matrimonio. Y me empezó a decir, bla, 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 y que mi esposa, y que esto, y que lo otro, y bla, 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 bla. Y lo empecé a escuchar, y ya, ok, ok. Y fíjate que esto, y que lo otro, y bla, 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 y que yo en depresión, y que ya casi me quiero divorciar, o ya no sé qué hacer. Y me dice, quiero tu consejo, quiero un consejo. Dije, ok. Le dije, presta atención, porque el consejo que te voy a decir es basado en la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hermanos, yo no sé qué respuesta esperaba él, pero cuando yo le estaba diciendo lo que decía la palabra de Dios y lo que de él debía de ser, bostezaba, como que pensaba otra cosa, quizás no era lo que quería escuchar, quizás no era lo que él quería escuchar, quizás no era el consejo que él estaba buscando, pero era el mejor consejo que se le podía dar, la palabra de Dios. Entonces, al final concluí, mira, si la palabra de Dios no es tu verdad absoluta y la palabra de Dios no es la verdad absoluta para tu esposa, busquen un psicólogo, busquen un médico, busquen un psiquiatra. Al fin y al cabo, la palabra de Dios no es su verdad absoluta. Dice ahí mismo Timoteo, la palabra de Dios redarguye. Y esta palabra redarguir es traer convicción, reprender una conducta. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Biblia trae convicción y reprende nuestra conducta. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, debemos entender, hermanos, que es Dios hablándonos audiblemente, si la leemos en voz alta, a nuestras vidas. La palabra de Dios es como un espejo que refleja nuestra condición actual. Y sabemos tanto que refleja nuestra condición actual que hay hermanos que caen en la soberbia de decir, estoy mal, ¿para qué la leo si ya sé que el Señor y me va a decir lo que tengo que hacer? Mejor no la leo, mejor no oro, mejor no busco al Señor. No, hermanos, esa es soberbia y arrogancia. Pero cuando estudiamos la Biblia nos redarguye. Cuando estudiamos la Biblia nos corrige. La palabra corregir es enderezar de nuevo. Viene también de rectificación. Viene de corrección. Hermanos, ¿qué pasa cuando un carro se deshiela? ¿Qué pasa cuando un carro ya ocupa una reparación mayor o una rectificación? Si alguno de ustedes ha rectificado un carro, sabe lo que cuesta rectificar un carro. No es ni 1,000 ni 2,000 pesos. Es de 15,000 a 20,000 y hasta más, porque el daño es grande. Hermanos, nosotros somos como un motor que estamos funcionando, pero nos vamos desgastando. Y más si no le damos un mantenimiento necesario a nuestra vida de estudiar la palabra de Dios. Así es el caminar de un cristiano. Tenemos descuidos en nuestra vida y vamos a estudiar la palabra y la Biblia nos endereza, nos rectifica y nos dice, no es por allá, te estás equivocando, estás yendo mal, es por acá. Y estas palabras, hermanos, como criaturas caídas, pecamos, erramos y estamos inherentemente en una mala posición con respecto a la justicia. Cuando pecamos necesitamos ser reprobados. Cuando erramos necesitamos ser corregidos. Cuando nos hallamos en mal estado necesitamos ser instruidos.
La función de las escrituras es la de reprobador principal. Es nuestro sumo corrector y nuestro máximo instructor. Por eso dice instruir en justicia. Esta palabra instruir en justicia denota la formación dada a un niño. Cuando le damos instrucciones a un niño, cuando a un niño se le dan instrucciones y no obedece, debe de haber disciplina, corrección. ¿Para qué? Para regular el carácter y su conducta. Entonces, hermanos, el mundo puede vender y la gente puede comprar muchos libros, muchos, de cómo crecer en las finanzas, cómo ser un buen motivador, cómo llevar tus finanzas, cómo ser un buen romántico, pero no hay libro en el mundo que instruya en justicia. No hay un libro en el mundo que diga cómo vivir una vida justa y agradable para Dios. No lo hay, porque la gente no está interesada en ello. El único libro que te dice cómo vivir una vida justa y agradable para Dios es la palabra de Dios. ¿Y por qué la gente no le interesa esto? Porque está metida en otras cosas. Y dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo final, 2 de Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿cuál es el fin de todo esto? El persistir, perseverar, practicar el estudio de la palabra tiene un fin, que seamos perfectos. Y la palabra perfecto aquí en el griego es maduro, completo, equilibrado, que lleguemos a esa madurez espiritual. ¿Y cuál va a ser esa madurez espiritual? Va a ser en pensar y actuar como Cristo lo haría. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tiene un fin para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. Será completamente equipado para terminar tus últimos días en aquellos que el Señor te ha asignado o te ha encomendado. Que puedas terminar tus últimos días en aquello que el Señor te ha asignado o encomendado. ¿Has platicado con personas adultas, ancianas que te dicen, si pudiera regresar el tiempo, no haría las mismas, no haría estas cosas que hice? O le hubiera dado otro sentido a mi vida. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos. El cristiano que no está diligentemente dedicado a un estudio serio de la Escritura, simplemente es deficiente como discípulo de Cristo. El cristiano que no esté diligentemente dedicado a un estudio serio de la Escritura, simplemente es deficiente como discípulo de Cristo. ¿Qué dijo Pedro, hermanos? Ese pescador. A ver, nosotros no nos vamos a meter en servir las mesas. Ustedes ordenen personas. Nosotros no podemos descuidar la palabra y la oración, la predicación. No podemos descuidarlo. Tenemos que estar diligentemente, tenemos que hacer un estudio serio de su palabra. Para ser un cristiano adecuado y competente en las cosas de Dios,
debe uno hacer más que asistir a los cultos y leer la Biblia de vez en cuando. Tristemente, hermanos, para muchos cristianos, solamente ir el domingo a la iglesia y leer la Biblia cuando tienen tiempo, piensan que por eso ya son cristianos. Y no es así, hermano. No es así. Eso no te hace ser un cristiano. Ir el domingo a la Biblia, el domingo a la iglesia, sentarte, abrir tu Biblia, escuchar al pastor y leer tu Biblia de vez en cuando, eso no te hace ser un cristiano. El cristiano bíblicamente iletrado no solo es deficiente, sino que tampoco está preparado. El cristiano bíblicamente iletrado no solo es deficiente, sino que tampoco está preparado. Con este versículo termino, Primera de Pedro, capítulo 3, 15. Dice, Primera de Pedro 3, 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate lo que dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, ¿sabes por qué hay muchos cristianos que no predican? Claro, hay muchos porque no son nacidos de nuevo. Pero aquellos que son nacidos de nuevo, ¿sabes por qué muchos cristianos no predican? Porque no están preparados. No han agarrado la Biblia con un estudio serio. Y fácil se los comen otras religiones o sus familiares. No puedes hacer defensa contra un testigo de Jehová, no puedes hacer defensa contra un mormón, no puedes hacer defensa contra un masón, no puedes hacer defensa contra tu tío, no puedes. ¿De qué le vas a hablar si no estudias la palabra de Dios? ¿Sabes qué vas a terminar diciéndole? Como dice el pastor, y 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 como dice Chuy Olivares, y como dice MacArthur. Espérate, ¿como dicen ellos o como dice la palabra de Dios? Hermanos, de verdad, si estamos en este estudio y los que estemos aquí, estudiemos por las razones adecuadas, porque queremos conocer más el Señor. Queremos tomar en serio el estudio de la palabra para presentar defensa con mansedumbre. ¿Alguna duda, algún comentario? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues sí, es muy importante lo que se comentaba, porque muchas veces cuando a un cristiano no conocen bien la palabra de Dios, pues no conocen a Dios, porque son las escrituras las que nos hablan de Él, ¿no? Las que nos dicen quién es Él, cómo es Él, qué le agrada, qué no le agrada. Entonces, muchas veces por esta falta de conocimiento, las personas crean su propio Dios, ¿no? No el Dios de la Biblia, sino su propio Dios. Algunos creen que Dios es más amoroso que justo y, en fin. Yo me he encontrado con muchos casos donde las personas creen esto, ¿verdad? Y se nota, pues, que no conocen las escrituras, y al no conocer las escrituras no conocen a Dios. Ellos crean su propio Dios en su mente, se imaginan que Dios es así. No, yo creo que Dios es bueno, y al final de cuentas nadie va a ir al infierno, y se sacan muchas cosas
precisamente por no conocer las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Dios, de quién es Dios, de todo lo referente a Él, ¿verdad? Entonces sí es verdad. Esa debe ser nuestra intención de estudiar las Escrituras, más que simplemente adquirir conocimiento de la Biblia, pues es conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Así es, Luis. Así es. Muchas gracias por tu aportación. Hermanos, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Se me hizo muy interesante el estudio. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. Y tal y como lo menciona nuestro hermano Luis, el estudio de la Biblia es para conocer a Dios. Y yo creo que por medio del estudio de la Biblia podemos estar seguros en no caer en falsas enseñanzas y en falsas doctrinas. Como cristianos, debemos dedicar nuestras vidas en el estudio de la palabra de Dios. Es algo esencial. Muchos teólogos dicen que es una disciplina de la vida cristiana. Y tal como es una disciplina, es algo que es fundamental para nuestro desarrollo y madurez como cristianos en Cristo. Así es, cierra una disciplina y siempre ser disciplinados cuesta, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Es un trabajo en el cual pues a veces la pereza gana, ¿verdad? Pero sí necesitamos ser disciplinados. Manos, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Creo que está bien explicado, porque si no nos ponemos a estudiarla como tú dices, entonces vamos a caer en errores. Hay que meditarla muy bien, y así como Dios nos da el entendimiento, y como dice ahí, sin salirnos ni a diestra ni a siniestra, es como la debemos de enseñar. No anexarle nada de nuestra propia cosecha, sino tal y cual está ahí, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a decir toda verdad, porque de lo contrario se confunden a las personas. Y llega un momento en que, pues, como están confundidas, no quieren nada de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es necesario, como dice ahí, que enseñemos, que las estudiemos primeramente y enseñemos tal y cual está. Primeramente nuestros hijos, que son nuestra prioridad, y luego a la gente, ¿verdad? Entonces, cuando tú te empapas con la palabra de Dios, tienes la facilidad para dar una explicación, porque te van a hacer preguntas. Entonces, cuando tú estás escuchando a la persona, sus inquietudes, ya el Espíritu Santo te está diciendo qué es lo que vas a contestar. Todo debe de ir acorde con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues creo que sí, hermano, esto es un trabajo que debemos de tenerlo día y noche. No nomás una agarradita de la Biblia y ya. No, hay que meditarla. Hay que hacer que esa palabra nos cambie, nos transporte más allá de nuestro entendimiento. Porque si no lo hacemos de esa manera,
vamos a caer en falsas doctrinas, como dijo Irra, ¿verdad? Entonces creo yo que debemos de estar bien empapados con la palabra de Dios, tanto con el Nuevo Testamento como con el Antiguo Testamento, porque de los dos, es un conjunto de la cual nos lleva a un solo lugar, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues, hermano, amén, no desmayemos, porque mientras más estudiemos, más vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, creo que es maravilloso empaparnos con la palabra de Dios. Amén. Amén, Es mi hermano. punto de vista, hermano. Amén. Sí, así es. A estar prestos, ¿verdad? Sí. Ahí, con el evangelio. Muy bien, gracias, hermano Noel. ¿Alguien más, hermanos? ¿Dudas, comentarios? Pues si ya no hay... Hace tiempo Perdón. Ajá. estaba viendo un video de la vida de Earl Scrooge y cómo Dios sobró en él. Y me gusta la frase que dicen. Dicen, la teología es doxología. Y hace referencia a que pues, el estudio de Dios es adoración a Él, le agrada y le glorificamos cuando pasamos tiempo de estudio para conocerle más y ser transformados. Así es, Sierra. Así es. Pastor, si me permiten, yo solamente te quiero agradecer. Los comentarios que se han hecho me han hecho reflexionar mucho. Gracias por este tema que se tocó hoy, porque de verdad que para mí es de gran bendición y considero que para todos. Las disciplinas siempre es muy difícil de obtenerla. Ya que lo obtiene uno, mantenerla no es fácil, pero por supuesto que gracias a Dios y con el apoyo de Él, pues lo vamos a lograr. Yo te agradezco muchísimo, me encantó, es una presentación muy, muy buena y sobre todo los comentarios de los compañeros, pues también. Muchísimas gracias. Dios te siga usando y bendiciendo a ti y a todos los hermanos. Les abrazo en amor en Cristo. Buenas noches. Gracias a Dios, hermana Rosy. Gracias por su aportación. Y sí, Dios nos siga enseñando, ¿verdad? Dios nos siga enseñando y nos siga capacitando para ser de bendición a su pueblo, a su iglesia. ¿Hay más, hermanos, comentarios? Si no, para pasar a orar, para despedirnos. Ok, pues vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por la palabra que has hablado en esta noche, principalmente a mi vida, Señor, y has hablado a la vida de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a perseverar, Señor, y a ser diligentes en el estudio de tu palabra, Señor. Que podamos dedicarle tiempo, Señor, a tu palabra y sobre todo, Señor, que nosotros como varones, como cabeza de hogar, Señor, seamos aquellos que muchas veces nos olvidamos, Señor, de que debemos instruir primero a nuestras esposas y a nuestros hijos, Señor. Nos hemos olvidado de tener un estudio en casa, Señor, por estar afanados en otras cosas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, y te pido perdón por ello, Dios. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor, y tu palabra es viva y es eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor, y discierna los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, que puedan tener una buena noche, Señor, para que mañana se levanten con el ánimo de ir a buscar el pan, Señor, con el sudor de su frente. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. No olviden que domingo 12 de junio tenemos Santa Cena, por favor, para que lo aparten y puedan ahí quedarse a convivir después de la reunión del domingo. ¿Sale?
Cualquier cosa, estoy para servirles y ahí tienen mi número. ¿Estás conmigo también?